Bienvenidos a Pixel Podcast, tu podcast de confianza sobre el 3D. Hoy, como todos los jueves, me acompaña mi compañero de podcast, Rocky. Mira, ¿cómo estás hoy, Rocky? Muy buenas, muy buenas. Pues estoy bien, pero bueno, hoy tengo la cara un poquito reventada, así que voy a estar un poquito más en la oscuridad para estar más en un ambiente más nocturno de lo que va a ser el tema de hoy, que es algo más low playground, ¿sabes? Que es algo de lo que no se habla demasiado. Así que el tema de hoy que queríamos comentaros, que lo habréis visto en el título, es el tema del Not Safe for Work. ¿Y qué te parece ese tema, Kraken? Bueno, mira, por mi parte, el No Safe for Work es un tema bastante tabú para mucha gente, más que todo para el mundo artístico más underground, ¿verdad? Que en este caso hay mucha gente que de repente cuando uno lo ve hablando y metiéndose en ese mundo, mucha gente dice, miércoles, pero ¿por qué estás haciendo eso? Tanto talento y ¿por qué te metes ahí? Lo importante no es el hecho de meterse ahí como tal, sino que hay un punto crucial de que la gente desconoce totalmente, que es que muchas veces la industria depende directamente de los artistas independientes que hacen No Safe for Work. Y eso es una cosa de que mucha gente no habla y tampoco estudia mucho, sino lo que literalmente sabemos eso son las personas que están metidos en ese mundo. No es que literalmente te la pases trabajando siempre una mano, sino que de por sí, ¿verdad? Uno ya lleva un puntaje, ¿no? En este caso, viendo a ver qué es lo que está de moda y a ver cómo de repente puede reducirlo de cierta manera, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna pregunta que hacerme como tal antes de comenzar a lanzar hechos y factos. Vale, yo aquí quiero comentar que es un mundo en el que yo no me muevo especialmente, entonces será más un poquito saber cómo se mueve y que nos digas tú un poquito los entresijos de este mundillo. Y la verdad que a ver con qué contenido nos sorprendes y qué información aprendemos tanto los espectadores como yo, así que a ver qué podemos aprender de ello. Primero de todo, antes de que nada, quería preguntarte sobre este tema un poquito. ¿Cómo se mueve esta industria? Porque es verdad que es algo que no se ve a simple vista, o al menos en la parte pública de las empresas o a nivel del contenido que uno sube a las redes, no suele ser lo que se ve, lo que se publicita a simple vista, sino que se mueve por páginas más curiosas o de una forma menos pública a nivel Vale, vale. de la empresa. Así que cuéntanos un Vale, mira. poquito eso. Bueno, fíjate, primero ustedes pensarán, ¿para qué se hace el No Safe for Work? El No Safe for Work se hace básicamente, ¿verdad? Es porque, primero que nada, uno lo hace aquí en la parte de Latinoamérica, como yo siempre he dicho muchas veces. Aquí en Latinoamérica hay un mercado demasiado exigente, en este caso de gente que es autodidacta, hay gente que le echa más piernas que otra, y cuando comienza es básicamente su primer trabajo, siempre va a ser súper kawaii, súper bonito, hasta que llegue al punto de decir, men, para uno cotizar realmente en el mercado, tienes que hacer monachinas en pelota, así de simple. Claro, uno comienza con el conceptualización como que, bueno, monachinas en pelota. Después tú te vas y entiendes un poquito más que no solamente es dibujar eso, por dibujarlo. Ahí es donde tú empiezas a aprender lo que es la parte de anatomía y realmente empiezas a estudiar realmente todos los rasgos en general que uno no toma cuenta del cuerpo, de la anatomía humana o ya sea de un animal antropomórfico, que en este caso hay mucha contextualización. Hay muchos libros que explican eso. Y claro, a nivel oriental y a nivel occidental se maneja de manera totalmente distinta, ¿ok? Ujú. Porque usualmente de manera oriental se maneja mucho lo que son las monachinas literalmente y obviamente allá sí hay estudios de animación que se enfocan y trabajan de eso nada más. Sí. Está totalmente perfecto, pero hay una cosa a nivel occidental, ¿verdad? Que nosotros somos más, no creemos en nada y somos más independientes. Nosotros no creemos en estudios, porque obviamente el hecho de no quiero llamarlo porno de dibujo, o de animación, pero está hecho un tabú. Obviamente, en todo Occidente es como que, ay, no, muñequitos en pelota, oh my god. Entonces, ese es el detalle. Aquí se viven a partir de las comisiones. Y aquí en Latinoamérica, muchas veces, como hay tanta competencia, normalmente yo siempre digo lo mismo, pero en este caso no se aplica el 100% de los casos, solamente el 89% de los casos. Y lo digo otra vez, esto está sacado de las pelotas, pero ya basado en conocimiento de la cantidad de gente que conozco que son artistas, ¿no? Tanto 3D como 2D. Sí. El artista latino nace, se vuelve artista, cree que sabe hacer arte, hace No Say For Gore y se vuelve profesional. Vale.
Ese es el ciclo de la vida latinoamericana. En este caso, obviamente, para las personas que no trabajaron en instituto, y hay gente que trabaja en instituto, es decir, que estudiaron en instituto de 3D o de 3D, y a lo mejor igualito te tocó hacer No Safe for Work. Pero bueno, así se fue el mundo más que todo underground de aquí de comisiones. Por eso muchas veces de repente las personas que ven que normalmente hay un meme muy viejo que había como que el No Safe for Work de Twitter se sostiene basado en Latinoamérica. Porque es verdad, aquí se mueve mucho ese mercado porque claro, aquí tú tienes que cotizar. Y como muchas veces yo le he dicho, aquí en Latinoamérica todo lo que es arte, dibujo 2D y animación 3D no se toma en serio. Y al no tomarse en serio tienes que irte a mercados que literalmente te puedan pagar y puedas ser valorado en general. Y normalmente las personas de Estados Unidos, Europa y hasta la misma Asia, ¿verdad? Viene para acá por la cantidad de que uno no tiene prejuicio de nada, entre comillas, porque tienen que tener cuidado. Más adelante vamos a hablar cierto unas cosas que no deberían meterse ustedes, pero uno no le importa nada. Uno dice, mira, quiero esto con tantas cosas, y no como que, ajá, pero ¿cuánto dinero hay? Esto, caray, bueno, dígame cuántas venas quiere ahí. Entonces son cosas totalmente distintas, pero en general el No Safe for Work nació por eso, básicamente no por el sadismo como tal, sino por la necesidad de muchas veces Latinoamérica, en este caso, lograr subsistir y hacerte conocer como artista. El problema está que sigue siendo un tema tabú, porque obviamente eso es tomado como cosas de niños, cuando ya no es así. Claro. En general, te puedo comentar eso de los inicios del No Safe for Work y para qué funciona No Safe for Work. Hay una parte que yo creo que también tú has manejado, pero claro, no te has metido como tal de lleno, pero sí sabes de ese mercado que en este caso es para descargar cosas, más que todo descargar figuras o personajes de juegos, ¿no? Sí. Es algo que se mueve mucho. El tema de los personajes populares de videojuegos muy reconocidos que no tienen nada que ver con el No Safe for Work y transformarlos en contenido de No Safe for Work. Exactamente, porque fíjate, hay un rastro bien grande, porque en este caso normalmente cuando tú trabajas de ese tipo de cuestiones, hay gente ya que es profesional. Más bien hay gente que trabaja en la industria, que no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de otras partes del mundo, que usualmente lo que ellos hacen es, cuando ven gente que hace un contenido bueno, hacen mini estudios clandestinos para poder crear ese contenido. Y la gente se suscribe mes a mes para recibir un contenido muy bueno referente a eso. Por lo menos estoy hablando de la parte 3D, porque la parte 3D se maneja de una manera totalmente distinta a la parte 2D. Tu 2D tú puedes ser independiente y puedes ser freelance y trabajar solito, no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando de animación 3D, obviamente sí te vas a tardar haciendo tú solo eso, y por eso se crean mini equipos de trabajo. Claro. Pero para eso necesitas una relevancia ya de trabajo grosso, en este caso ya gente que te Claro, invierte. un portfolio que hable de lo que sabes hacer. Claro, y también la entrada, porque obviamente todo es plata de por sí. Claro. El detalle es que, ¿por qué nosotros tocamos y quisimos tocar este tema del No Safe for Work en la industria? Porque hay una verdad que es un secreto bien underground, pero las empresas lo saben. Lo que hace que la gente que consume el contenido no es consciente de esto. Pero usualmente el que mueve la popularidad y la dependencia de la popularidad de una animación en cines y de un videojuego en específico, muchas veces está atado directamente no a los jugadores, está atado directamente a la publicidad que le haga el No Safe for Work, los artistas No Safe for Work de internet, porque ahí es donde viene realmente el boom. Por eso mismo muchas veces que los juegos woke, y eso yo creo que tocaremos más adelante, o animaciones woke no funcionan, porque en este caso el que maneja el mercado de la popularidad en internet son los artistas No Safe for Work. Y si un personaje es feo o simplemente no se alinea a algo que de repente puede llegar a ser suculento, obviamente uno no va a invertir su tiempo en hacer un personaje, una animación de eso, porque no se va a vender, nadie lo va a querer. Claro. Y por eso mismo muchas veces fracasan. Mientras que hay juegos que parecen un copy-pega más del montón, pero el hecho es que tiene personajes tan interesantes y atractivos, uno hace No Safe for Work de eso, la gente que no conoce ese personaje ni ese juego van a ver eso y van a decir, coño, ¿de qué personaje es eso? Me interesa. Entonces literalmente sobre una waifu, cuando te das cuenta, atrajiste gente de ese juego a es decir, de esa animación a ese juego. Por eso mismo las empresas que son inteligentes trabajan directamente con personajes que de repente pueden llegar a ser atractivos, o uno o dos. Y ahí es donde viene realmente el clickbait. Por ejemplo, en este caso te puedo dar un ejemplo bastante simple. Venga. Una animación de Disney recientemente que se llama, ¿cómo se llama en español? ¿Dónde está desagrado, la verdecita? Inside Out. Aquí en Latinoamérica se llama Intensamente. Fíjate, bueno, del revés en España.
Del revés, ok, precisamente lo tenemos que decir así para las personas que nos vean en Latinoamérica y en España que puedan entender cuál es la animación que estamos hablando. Claro. Resulta que hay una que se llama Desagrado, que no sé cómo se llama, que es la verdecita. Vamos a colocar la Asco. verdecita. Asco, bueno, ok, Asco. Resulta que ese personaje y esa animación, la parte 1, fue bastante normal. Fue como una de las tantas películas de Pixar recientemente que es como que bastante normal, tranquila. La versión 2 fue un éxito. Pero ¿sabes por qué fue un éxito? Porque Asco o Desagrado en Latinoamérica le colocaron madre caderotas y literalmente la gente de No Safe for Work metió sus ojos dentro de esas dos nalgas. Entonces, cuando vieron eso, empezaron a hacer a montón y a piñón, tanto lo de 2D y como lo de 3D, empezaron a hacer fanarts. Y la gente empezó a decir, coño, pero en verdad ese personaje está así. Y ahí es donde la gente empezó a redirigirse a Inside Out 2. Y ahí es donde se surgió verdadero éxito. Ese es el mismo éxito que también tiene Overwatch. Overwatch es un juego shooter como cualquier remontón. Claro. Tú ves un Valorant, eso es un Valorant ahí. Solamente que el detalle está es que es un Valorant con waifus. Y waifu bien chévere. Y por eso mismo la vieja confiable, que claro, ahí donde viene el mercado. De la piratería justamente lo que hablamos la semana pasada. Que es cuando agarran, no podemos decir hackear, sino te puedo decir, piratean ciertas cosas y modelados dentro de lo que es la empresa o el juego mismo. Los Exactamente. liberan y después lo agarran gente como yo y tú dices, vamos a modificar esta fucking shit. Y agarran, la modifican y cuando te das cuenta tienes tremendas animaciones que todo el mundo quiere ver y que todo el mundo le provoca jugar ese juego porque dice, oye, yo quiero jugar ese personaje, no solamente quiero verlo, sino también quiero verlo en acción. Entonces te pones a jugarlo y cuando te das cuenta te enganchaste porque te enamoraste de esa wife por verlo en una situación suculenta. Y esa es la verdad. Claro, Mucha de la entonces publicidad se ve de esa manera. es lo que decís, de la publicidad y atrae a todo tipo de públicos. Y esto es lo que decíamos, o sea, pasa con los videojuegos, pero también pasa con el mundo de las series. Me refiero Y del cine. con los animes. Pasa mucho que de repente es un personaje que no sabes quién es, pero se ve muy bien. Dices, ostras, qué guay quien lo ha dibujado o quien ha hecho una animación de este personaje. Me interesa y vas a conocer de dónde surge todo esto. Entonces, Exactamente. es un mundo que, aunque puede parecer perjudicial, en el Y fondo, retorcido. y retorcido, en el fondo mueve muchas masas y es lo que dices tú, una publicidad que genera para cualquier tipo de persona que consuma este contenido. Exacto. Por lo menos, lo que hace es que, fíjate, uno también, imagino que eso es lo que también quieren hacer la gente que hace tanto también anime como en la parte de cartoon como tal. Porque para la gente que sepa, y quiero que tengan claro algo, y que la gente que de repente hace no for Work que me está viendo, me da la razón. El realismo no vende. Está listo. Eso es simple. El realismo no vende. Nadie quiere ver un personaje no for Work realista y hiperrealista. Tú lo agarras semi-realismo, cartoon o anime. Eso es lo que más vende. Ese es por qué también Concord no funcionó. Concord no funcionó ni para No Safe for Work porque era medio woke, los personajes eran feos y sosos y de paso también aparte de eso eran realistas. El realismo se ve cringe, man, cuando tú lo colocas en una animación. Son muy pocas las personas que hacen animación 3D realista y que les sale bien. Yo creo que hasta ahora yo solamente conozco una industria en este caso, una persona, no la voy a postear porque obviamente está fuera de las reglas de YouTube, pero en este caso solamente conozco uno que es un equipo de trabajo bien grande, que ellos hacen un realismo absurdamente hermoso. Pero en general, yo te puedo decir que la parte oriental, cuando tú hablas de anime, se mueve de manera muy distinta, porque por lo menos para el que quiera saber cómo se mueve el mercado oriental del No Safe for Work, tiene que meterse a, bueno, esta página se lo voy a decir, porque no es una página así, es Pixie. Todo el mundo conocerá Pixie acá, porque todos son unos degenerados. Sí, Pixie, ajá, tal cual. Ah, vale. Ese es como el Twitter o el DeviantArt de Asia. ¿Ah, sí? Sí. Ahí tú puedes, ahí no se va a escribir, eso es un tablón de artistas solamente. Eso ahí se postea todo. Y si tú quieres conseguir, y esto se lo digo a los chicos 2D, si tú quieres conseguir buenos clientes y tú sientes que tienes un buen nivel tanto de dibujo como de pintado, públicate en Pixiv y te van a llevar comisiones. Porque en este caso ahí también llega gente que también está buscando gente que le hagan hasta hojitas de manga. Porque es más barato. Es más barato para el latino. Yo sé que el latino es más barato. Y no solamente que sea más barato, sino que también a veces hay buenos resultados. Mucho más que a veces los japoneses. Y es una locura.
ese mercado se mueve por ahí. Pero el problema está que tiene muchas restricciones y ellos sí tienen que basarse muy por entre líneas y mercados grises, porque obviamente en Japón sí funcionan las cosas bien, en la parte de seguridad en ese aspecto, y por eso a lo mejor puede ser un poquito más complicado de lo normal en cuanto a derecho de autor. Aquí Claro. en el occidente, aquí nos chupa una pija todo y a todo lo que le podamos hacer, todo lo que se mueva y sea famoso, lo humanizamos y literalmente le damos, ¿no? Claro, ojo, no me malinterpreten. Hay restricciones que uno no debe hacer jamás en el mercado no safe for work. Y en este caso, porque no solamente es porque dentro de lo que son las reglas dentro del underground, hay reglas no escritas que en este caso serían, obviamente, y esto yo creo que no está de más decirlo por si acaso. A ver, yo tampoco lo sé. A ver, bueno, a lo mejor son sentido común. A ver qué se comenta. Nada de menores de edad, personajes menores de edad, nada. La única manera de que tú vayas a un personaje menor de edad es que la hagas más acuerpada y la hagas más alta. Y en este caso tienes que especificar, es este personaje pero que tiene esta edad. Ojo. Para que las personas que de repente quieren ver ese contenido ya saben que por lo menos es un personaje de ese, pero adulto. ¿Ok? Vale. Entonces, otra regla no escrita es que literalmente hay que tener pendiente en cuanto a lo que es el tema de lo que es la parte del Lolicon. Que obviamente en la parte del Asia, en Oriente, aunque tú no lo creas, Rocky, en Oriente no le paran pelota a eso. No hay restricciones de nada de eso. Solo No para existe. dejar claro a la gente que nos vea que es que es una loli o un lolicon. Loli es un personaje, te puedo decir que es medio hipersexualizado, menor de edad, chiquitico y kawaii. Joder. Usualmente puede llevarse a tomarse como una especie de infante asiático. Normalmente las lolis siempre tienen la restricción de que siempre son personajes tipo anime. Ya. Por ejemplo, yo he visto muchas veces artistas no safe for work, yo creo que el tema no venía de ahí, pero para el que lo quiera saber, normalmente hay muchos de los artistas en Asia se mueven mucho ese tema. Y en Occidente no se perdona eso. En Occidente no puedes trabajar de eso porque no puedes hacer eso porque te vas a rayar. Y vas a tener una cantidad de gente que no vas a querer tener al lado tuyo y te vas a rayar porque el mundillo de no safe for work también es pequeño. La gente buena se conoce entre ellos. Y entonces, por eso mismo tienes que tener muy en cuenta eso. Si tú quieres ser medio degenerado con ese tipo de cosas, métete a Pixies y móntate esa broma con el viaje asiático porque a ellos sí le gusta eso, le encanta, y por desgracia eso le encanta y eso es una crítica en ese aspecto underground. Claro. Que eso es lo más mercado, lo que hace es que ellos camuflajan, fíjate cómo camuflajan esas cosas, ellos camuflajan ese tipo de aspectos, los que les gusta camuflajearlo, diciendo como que no, este personaje mide un metro 20, pero resulta que es una señora de 35 años, pero parece joven, como que va, what the fuck, man, what the fuck, man, Yeah. y esos son el tipo de cosas que tú dices, no, loco. Más bien, hay un tema, fíjate, y esto es un tema bastante interesante, tú conoces League of Legends, ¿no? Lo conozco, sí. ¿Tú sabes cuál es el personaje de Zoe? Sí, sí. Ok. Ese es uno de los típicos de Occidente, que literalmente la gente se hace el absurdamente pelotudo y dice, ay, la estoy colocando porque supuestamente en el lore ella tiene 5.000 millones de años. Bueno, no estoy inventando la quill, yo sé que ella tiene muchos años. Y es como que, bueno, entonces ya no tiene la edad realmente de niña. Yo como que, no, my friend, porque si tú metes bien en el lore, te dice que cada segundo para ella son 1.000 años humanos. Significa que sigue teniendo la edad que tiene en la vida real como si fuera una humana. Y lo que pasa es que la gente muchas veces, como te digo, hay gente que se mueve en terrenos grises y escabrosos. Y bueno, hace un mercado que no se perdona. En este caso son gente que normalmente, no voy a decir todo el tiempo esto, pero se convierte en una especie de paria en el underground. Claro, porque luego en el fondo, aunque digas que tiene mucha edad, pero la has hecho que físicamente parece la morfología una niña de niña pequeña, es que me da igual la edad que tenga, que tío, no, joder. Exactamente. Y de verdad es que no estamos hablando de una mujer, estamos hablando de que en el lore en este caso es una niña que la está disfrazando. Y eso es una realidad. Y ahí donde venimos, y eso a pesar de que ese personaje no sea tipo anime, se puede llamar que eso está metido entre el término del lolicon. Porque hay distintos tipos de lolis, ahí quiero que entiendan. Está el lolicon, que en este caso sería la más kawaii, la más chiquitita, ¿verdad? Pero también hay personajes que son como de 18 años, 19 años, que son lolis en este caso, pero son más adolescentes adultas. Que tú dices, ah, qué kawaii, qué bonita y esa broma, y eso sí es válido, pero hay que tener muy en cuenta cuáles son esos términos. Igualmente la gente que está metida en el No Safe for Work va a saber cuáles son esos términos y
sabe qué es lo que está buscando en ese aspecto. Claro. Pero fíjate, tú tienes que tener muy en cuenta eso y es muy peligroso porque estamos trabajando con temas de la industria. Y si de repente un día la industria te quiere hinchar las pelotas, te la va a hinchar. Por ejemplo, hay un tema bastante interesante con los creadores de contenido no safe for work de la parte de League of Legends. Fíjate, hace un tiempo atrás hubo un problema de que había un artista que, este no era no safe for work, un artista normal, que dibujó como una especie de skin. Vale. Y resulta que LOL le gustó, ¿verdad? Y LOL lo que hizo fue apropiársela sin pedirle permiso y la modificó y la usó realmente en un skin real. Después la persona estaba llorando porque era como que, bueno, agarró mi trabajo y lo convirtió. No, señores, no tienes que llorar porque League of Legends tiene la restricción de que yo no te voy a demandar porque tú usas mis personajes para lucrarte a ti mismo, tanto en Safe for Work como en una manera kawaii también. Pero eso sí, cuando a mí me dé la gana agarrar uno de tus trabajos, lo voy a modificar porque así como yo no lloro por tu trabajo, tú no vas a llorar por cuando yo modifique el tuyo. Y esas son las reglas interesantes. Y ahí es donde tú te das cuenta que una industria realmente está trabajando, lanzando contenido para público no safe for work, pero a su vez tiene los derechos también de ese contenido. Es una cosa Claro. sumamente interesante. Y no solamente eso, yo creo que los más fastidiosos que hay para poder hacer no safe for work, que a ellos no les interesa el contenido de publicidad, ese tipo de cosas, son la gente de Nintendo. Ya, no, hombre, pero Nintendo porque es extremadamente restrictivo. Esto es Sí, mi en agua. Asia, y si en Asia tú haces un contenido de Mario, de cosas así, uy, men, te va a caer una. En Occidente no tanto, y menos en Latinoamérica, porque, men, que Nintendo te manda un correo siendo latinoamericano, es como que, oye, vale, sí, famoso. La Claro, publica, la publica y eso te da como una especie de jerarquía, como que, mira, soy tan bueno que llegó mi animación a los ojos de Nintendo y Nintendo me dijo un cesi resiste, un cesi desiste. Entonces claro. lo publica y es como que, bueno, lo quito, pero ya es como que colgarte una medalla. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Pasa mucho. Entonces, bueno, no sé si de repente en el mundo ya más tranquilito, ¿verdad? En el mundo de la industria, en este caso, tranquilo entre comillas por ese aspecto, porque por otra parte sí es bastante movido. No sé Ujú. si de repente, ¿qué puede decirlo referente a eso en la industria como tal? Imagino que no se escucha nada, imagino que nadie habla de eso, ¿no? Que yo sepa, o al menos en mi entorno de trabajo y de industria, es un mundo en el que se habla cero, no hay interés para nada en hablar de este tipo de temas, sino en otro tipo de contenido que hemos hablado en otros podcasts y hablaremos también más adelante de muchos temas muy relevantes en la industria. Pero desde luego el tema del Not Safe for Work es algo que no se habla en el día a día, ni tampoco es que tenga una extrema relevancia. Claro, Pero, claro, que hace como ya trabajan en la industria, ¿para qué van a estar haciendo contenido de ese aspecto para lucrarse, ¿no? Si de por sí lo que quieren es crecer dentro de la industria. claro, y también algo añadido a esto que hemos comentado, pero lo hemos pasado como muy superficialmente, que es el hecho de que es un tema muy tabú y la gente tiene unos prejuicios extremadamente altos. Bueno, prejuicios. El prejuicio como tal ya te viene incluido. Entonces, Sí. si hay alguien que trabaja en este tipo de contenidos y lo ves y está trabajando contigo y es tu compañero de trabajo y coloquialmente la gente que no investiga sobre estos temas dice, mira, el del lado, este tío está haciendo porno. Y dices, es que es como degradar la palabra porque sí. Es decir, como cuando dices, cuando agrupas a todo el mundo en el mismo saco, cuando haces, ¿cómo se dice la palabra esta de no Generalizar. generalizar? Ujú. Dices, este tío hace monas chinas y dibujos en pelotas. Acabas de meter una generalización como un piano, ¿vale? Pero lo has metido de repente en ese saco. Y aunque puede tener mucho trabajo detrás y ser un trabajo muy artístico, porque dentro del tema tabú tiene su aspecto artístico, me refiero. Quien lo tenga, se trabaja y se investiga y se intenta hacer de la mejor que lo pueden hacer y de la que ellos quieran hacer. Pero claro, en el mundo de a pie, o al menos en España, que yo sepa, que son en el mundo en el que yo me he movido, que es la industria, que yo sepa, no hablas con el compañero de estas cosas porque es un mundo que no se investiga, no se sabe, decía, este tío está fatal y se mueve por estos círculos, pero luego investigas un poco más y te das cuenta de que la gente lo trabaja y intentan hacer piezas bonitas, artísticas, que tengan sentido y,
pero no se habla. Sin embargo, supongo que por Latinoamérica o por otros entornos se mueve más y se habla más de este tipo de cosas y es menos tabú, aunque sigue siendo un tema tabú. Exacto. Lo que hace que, fíjate, a mí me da muchas veces risa, ¿verdad? Más que todo cuando yo, por lo menos por mi parte, cuando yo hablo del arte furro. Furro con F, ¿ok? Con F. Con F. No vayas a pensar, no dije burro, por si acaso. Bueno, ese tipo de cosas me da mucha risa porque muchas veces yo lo he comentado con gente que es random. Así, gente random, ¿sabes? Como que, mira, jaja. Y de repente yo le toco el tema y es como que hay dos reacciones. Hay dos reacciones. Uno o dos. O puede ser como que, ok. Y como que, bueno, Sí, me retiro. indiferencia. O lo otro es como que, no me, ¿en serio? Y entonces te quedas viéndolo y la otra persona como te hace como que, y es que tú no como que, y ya se entiende, ya voy entendiendo. Pero a mí me da muchas veces risa ese tipo de cuestiones. Que aunque claro, en este caso, como le digo, obviamente aquí en Latinoamérica, a pesar de que claro, tampoco tú vas a ir a la calle y le vas a preguntar al verdurero de la esquina, oye señor, ¿vio el nuevo No Safe for Work que está saliendo? Y va a decir, oye, claro que sí, no. Pero en general sí es una cosa que se mueve porque aquí es un trabajo. Es un trabajo que tienes que tenerlo sí o sí para poder sobresalir como artista. Y más aún sabiendo que de repente tú eres independiente y muchas veces, y una realidad, y esto voy a decir una realidad muy seria, que en este caso, por lo menos si tú eres un chico, qué sé yo, de 18 o 20 años en este caso, si tú le dices a tus padres que literalmente te quieres dedicar a ser artista o a ser literalmente dibujante o animador 3D porque quieres hacer comiquita, te van a decir, no, yo no voy a pagar por esas gilipollez. Usted se mete a buscar una carrera real. Y ahí es donde viene el punto de que literalmente tienes que trabajar todo de forma underground. Es muy raro cuando una familia latinoamericana te va a apoyar en el nivel artístico, porque aquí las cosas están rudas. En todos lados está ruda, pero en este caso puedo hablar por Latinoamérica que no tiene, como le digo, eso es un tema que normalmente no se lleva muy en serio y por eso tienes que generar de alguna manera ingresos para poder seguir pagándote tu carrera o seguir pagando tus estudios. Y por eso mismo aquí en Latinoamérica muchas veces es bastante creciente lo que es la cantidad de artistas no cifrados que existen, tanto en 2D como en la parte 3D. Y por mi parte yo le puedo decir que en el mundo No Safe for Work lo que me ayudó muchísimo a mí es el entendimiento de la anatomía de distintas cosas. Porque, como yo siempre digo, muy fácil es agarrar un rig en un cuerpo y moverlo y que de repente se distorsione de una manera sumamente extraña. Pero tú dices, bueno, nada, le pongo ropa y ya está listo, nadie vio nada, no existe nada, no existe nada ahí. Pero cuando tú tienes que hacer el cuerpo totalmente desnudo, ¿verdad? Ahí es literalmente donde tú no puedes disfrazar ningún movimiento. Es decir, o lo haces muy bien o se va a ver muy extraño a la vista. Y ahí es donde literalmente uno se enfoca y tiene que estudiar un poco más. En este caso, no digo que las personas no estudien normalmente un poco más en la parte de anatomía, pero como este es un trabajo y dependes tú para poder generar ingresos de eso, es un punto totalmente distinto a otras partes del mundo. Por eso mismo, no es que literalmente los latinoamericanos somos calenturientos, que sí, pero no por eso. No por eso hacemos No Safe for Work, sino literalmente lo hacemos por una cuestión de necesidad, más que todo llevado a lo que es la parte de que aquí no se toma en serio eso. Pero llevándolo un poquito más a la industria, ¿verdad? De lo que es la parte de eso. Fíjense, yo creo que sí, la mayoría de las empresas ahorita están fijando su mirada más que todo en el mundo del internet. Más que todo porque gracias a que existen buena gente y buenos artistas en la parte de la industria 3D y la parte de la industria 2D que siempre están trabajando y haciendo buenos personajes, buenas animaciones, es que también en cierta manera le están dando buen trabajo a las personas que no trabajan en la industria sino que son underground. Si se dan cuenta es como una especie de ciclo, porque en este caso nosotros hay mucha gente que depende directamente de los buenos artistas que hay en la industria para que ellos también puedan monetizar también en la parte underground. Entonces es una cosa bastante bonita cuando tú lo piensas, porque si en este caso la industria se queda con buena gente y que todos tienen un pensamiento bastante cuadrado en cuanto a lo que hacer en cuanto a la creación de personajes e historias, la gente de aquí abajo se va a quedar sin ninguna cosa creativa, se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin trabajo, y eso es la importancia, todos dependemos de todo. A pesar de que en este caso la parte de arriba no conoce a los de abajo, Claro. pero los de abajo reconocemos a los de arriba. Y Claro. entonces eso es interesante. Y fíjate, gracias a que los de abajo también hacen su trabajo, los de arriba tienen su recompensa por la retroalimentación que se hace.
Porque claro, los otros empiezan a decir, mira, esta china en pelota, taca, 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 taca. Entonces todo el mundo empieza como que, miércoles, ¿cuál es este anime? O ¿cuál es esta serie? Disculpa. ¿Cuál es esta animación? Y cuando se ponen a ver, resulta que se ponen a ver la serie completa. Y resulta que es un éxito. Eso es lo loco, men. Si tú te pones a ver, es como una especie de ciclo que todos lo necesitamos entre ellos. Como que ellos comienzan a trabajar. Ellos sacan la serie. Ellos sacan los Forward. El público ve la serie, los que seguían esa serie. Y los que no seguían la serie ven esto y automáticamente se van a la serie. Porque dicen, coño, quiero ver por qué ese personaje está actuando de esa manera en esa animación. Bueno, antes de hacer la pausa, porque me estaba muriendo de tos. No, pero en este caso sí me emocioné por el evento. Pero bueno, en este caso básicamente lo que estaba explicando era que todo depende de un ciclo. Y aunque parezca que todo es dispar y que no se conocen entre ellos, todos son necesarios. Eso es lo loco. Eso es lo loquísimo de eso. Claro, porque me refiero, a la hora de crear este tipo de arte, uno tiene que pensar en el personaje, luego el personaje modelarlo, que se texturice, que se anime y todos estos procesos para conseguir hacer tu animación y que luego pues se extrapolarice a los dos mundos que has dicho tú. Se crea aquí arriba, pero luego el mundo de abajo se basa en lo que se han creado aquí arriba y hay un flujo de gente que va circulando y conociendo estos dos mundos. Exacto. Fue a pesar de que parezca un tema aislado para muchos que están viendo por primera vez el No Safe for Work, y en este caso se reconoce por NSFW, existen dos vertientes. Está el No Safe for Work y el Safe for Work. ¿Por qué se acuñó el término No Safe for Work? El término No Safe for Work se acuñó precisamente porque normalmente cuando en los comienzos, ¿verdad? Cuando se empezó a popularizar este tipo de dibujos o animaciones, normalmente la gente que lo hacía era rechazada. Y si tú querías tener un trabajo en la industria y descubrían que tú hacías ese contenido, muchas veces por las normativas de los estudios que dicen, bueno, no, nosotros tenemos esta normativa de empleados, tú no puedes seguir eso porque eres como medio raro, ¿no? En este caso, no me gusta que mi marca tenga algo que ver con una persona que hace contenido. Desde a partir de ese momento se acuñó el No Safe for Work, porque en este caso son arte que no es seguro para el trabajo, por eso se llama así. Y está el Safe for Work, que en este caso no sería tan explícito, porque sería un trabajo más sensualón. En este caso no es lo mismo agarrar una de Overwatch y colocarle un bikini, y ponerla como que, no sé, acostada en la cama en la playa, una cosa así, y tú dices, ok, no está siendo explícito, está siendo sensualón, esto es Safe for Work. Es decir, te pueden contratar. Actualmente la industria se ha flexibilizado un poco, no todo el tiempo, también depende de cuál es el contenido que tú montes, pero se ha flexibilizado un poco en este ámbito, ¿ok? Porque yo sé que literalmente ya, por así decirlo, la mayoría de los artistas, por lo menos alguna vez lo han hecho. En este caso, más que todo, estamos hablando más que todo de modeladores o riggers. Más que todos los riggers, no, porque en este caso coloca huesitos, pero más que todos los modeladores son los que primero en la parte del 3D son los que se meten ahí a saco, porque practican anatomía, y entre práctica de anatomía se da una por ahí que es un poquito subida de tono. Entonces, son ese tipo de cosas que se ha flexibilizado un poco en el mundo del 3D. En el mundo del 2D yo creo que no del todo, ¿no? Porque depende mucho de donde tú busques trabajo. Claro, si es en Asia, obviamente en Asia todo el mundo hace No Safe for Work. Creo que Asia es Latinoamérica 2 en ese aspecto, como que un japonés nace, ¿verdad? Hace monachinas porque literalmente ya heredó eso de genética y hace No Safe for Work y luego hace un Yamete Kudasai. Eso es la base del japonés, ¿ok? Esa es la base del japonés y ya está listo. Después se mete en la industria y hace sus animaciones bien bonitas, etcétera, etcétera. Pero en la parte europea, fíjate que hay una cosa interesante. En la parte de Europa no se mueve mucho ese aspecto, ¿no? ¿Por qué será? ¿Será porque literalmente en el mundo de la industria de Europa por lo menos es más ordenada? ¿Será? Bueno, más ordenada, yo creo que es lo que decíamos de que dividir esos dos mundos, como que... ¿Tú has visto Arcane? La serie de League of Legends, que tenemos, claro. En este caso, Piltover y luego los suburbios. Y Sam. Claro. Entonces, haría un poquito la referencia de lo que es la gente que vive acomodada, arriba en el mundo tranquilo, haciendo sus cosas, y luego el mundo que desconoces, ¿sabes? Los que viven allá abajo, entre gases tóxicos, que hacen sus cosas.
Entonces, Sí, sí. sería un poquito este tipo de cosas. Entonces, lo que es Europa, o al menos el entorno en el que yo me he movido y yo conozco, es un poquito se vive allá arriba, haces tu vida diaria sin problemas y no conoces o tienes esa relevancia a la hora de conocer el tema de los bajos mundos. Y esto sería un poquito, quizás, una idea o una aproximación de lo que podría pasar con la Sí, referencia de aquí. es que ese es el perfecto ejemplo, literalmente. Se puede decir que no toda Europa, pero la mayoría de Europa es Piltover, todo tranquilito, y muchas veces otros países, ¿ok? Y entre eso yo creo que Latam, yo creo que muchas veces Latam, yo te voy a asegurar, muchas veces los latinoamericanos lo identificamos con Sound y todos sabemos que somos Sound. Así que afrontémoslo, somos Sound, somos Sound y muchos queremos ser B, en este caso a nivel de que literalmente quiere caerse a golpe, pero quiere llegar a conquistar a una ya en Piltover. Así que vos estás consciente de la cuestión. Pero Sí, bueno, ese es el término. Y literalmente, si tú te das cuenta, los de Sound, ¿verdad? Sabían perfectamente qué hacían todos los piltovianos, los de Piltover. Pero los piltovianos no sabían lo que hacían los saunitas. Sabían que eran como salvajes, pero hasta ahí. No sabían exactamente. mucho ahí. Eran como revoltosos, pero hasta ahí. Pero ese, yo creo que es un perfecto ejemplo de este caso para muchas veces revisar o describir lo que es la industria, tanto No Safe for Work y la industria normal de la animación. Y creo que quién sabe si de repente fue una inspiración para eso, en este caso. Porque son dos mundos paralelos, pero dependen y coexisten literalmente necesarios uno del otro. Y eso es lo más loco. Los dos se necesitan. Así de simple. No es que uno es mejor que otro, los dos se necesitan. En este Exactamente. caso, por lo menos, cuando yo muchas veces y esto voy a tocar un tema bastante delicado para mí, no para más nadie, sino para mí. Cuando normalmente nosotros hablamos de Maya y Blender, pero qué coño, muchas veces la gente, fíjate, mucha de la gente que se mueve a nivel underground utiliza Blender. Y es una realidad. Utiliza Blender porque en este caso están en países donde hacer cosas del corsario en alta mar es muy difícil. Entonces, obviamente, su escape básicamente siempre va a ser Blender, ¿ok? Entonces, donde tú normalmente vas a ver muchas veces que utilizan Blender, pero son gente que trabaja, no son gente que te dice, ¿por qué no usas Blender? No, son gente que trabaja su cosa y ya, no le moleste más nada, ¿ok? Trabaja su cosa, normalmente utilizan Blender. Sí, En el mercado de lo que es la parte del 3D, en el No Safe for Work, te puedo decir, Rocky, que los asiáticos son buenos haciendo 2D. Pero cuando se meten en la parte del 3D, no, son malitos, man, son malitos. Ahorita es que más o menos está mejorando el mercado en Safe for Work en lo que es la parte del 3D para los que somos asiáticos. Pero ujú, usualmente no es su fuerte. Yo he visto claro. mucho, men. Y es como que. No lo sé, Rick. No lo sé, no sé, ¿sabes? No sé, no me cuadra. Y en la parte del 3D, eso, yo tengo una crítica aquí que tengo que decirlo. Chicos, mira, si ustedes van a hacer No Safe for Work de algún personaje que sea complicado, por favor háganlo con ganas. Y si te van a descargar el personaje del juego, modifíquenlo y reestructúrenlo un poquito mejor y más bonito. Y no lo agarren con ese poligonaje todo feo y que literalmente cuando lo empiecen a mover, se estire la textura. Yo entiendo que muchas veces el mundo del No Safe for Work se trata de implícitamente lo que están haciendo y que medio se parezca al personaje. Porque eso lo he visto muchísimo. Que medio se parece al personaje y la gente como dice, oh no, no puede ser, tengo algo que hacer ahorita. Entonces, eso no me gusta. Háganlo de verdad con ganas. Si ustedes van a hacer un personaje para No Safe for Work, traten de trabajar una anatomía real, más bonita, y en este caso con full detalles. Para que no solamente sea como que, ay, voy a hacerlo por hacerlo, sino que en vez de hacer un trabajo artístico, una cosa que hasta las personas que no quieran saber nada de No Safe for Work lo vean y digan, coño, pero está muy bonito, está muy bien hecho. Y que no vean más allá la trascendencia de la desnudez. Claro, Es es más, que. Dime. ajá. No, 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 dime, acaba. dime. No, Ah, ok, que bueno. justo añadiendo lo que decías tú, que me parece muy interesante, porque es que pasa también que cuando un personaje es de un videojuego, está optimizado para que la geometría sea de un videojuego. Mientras que si tú sacas el modelo, o lo extraes, o lo obtienes por internet, el modelo del juego, para una animación donde la cámara va a estar más cerca, vas a tener tiros de cámara más cinematográficos, donde la geometría no está optimizada para eso, sino para un videojuego, pero no para ver de cerca en cualquier parte. Es lo que dices tú, que hay que darle más cariño y retratar, o sea, reestructurar un poquito y de pensar y de tener esa imaginación para llegar a tener ese estilo característico y lograr resultados más buenos.
Sí, sí, es que ese es el detalle, porque yo he visto mucho de eso, yo he visto muchos artistas 3D que hacen animaciones y que sí, tienen bastantes seguidores, porque montan contenido no a diario, pero sí mensualmente bastante rápido, ¿no? Pero entre la rapidez literalmente sale la mediocridad. Yo he visto unos personajes que, por lo menos por mi parte, hay un tabú bastante interesante. Por lo menos yo he visto en mis streams, ¿no? O sea, que en mis streams yo trabajo anatomía, ¿ok? Ujú. Usualmente yo trabajo anatomía semi-realista. En este caso, si obviamente si una mujer tiene que tener todo. Porque en este caso mis streams son prácticas. No, las comisiones no las hago nunca en vivo. Mis streams son prácticas. Si son prácticas, ¿verdad? Usualmente yo voy a hacer toda la estructura para que la gente aprenda cómo es la anatomía y que no me hagan unos modelados todos extraños y aún así los explico. ¿Qué sucede? Aún así cuando yo explico mis personajes que aún así están en A-pose o en T-pose, que no tienen ninguna cosa explícitamente nada raro, sino nada más desnudez como tal, de la anatomía humana, usualmente hay gente que me ha tachado, ¿verdad? En mis streams como que literalmente que, ¿para qué estás utilizando ella? Ay, ¿por qué está desnuda? ¿Por qué hace tanto detalle? Claro, porque en este caso imagino que esa persona cuando va a orinar, ¿verdad? Es una Barbie. No, no hay nada, ¿sabes? En yo como que, bueno, ¿por qué? Y ahí donde tú dices y entiendes que literalmente, implícitamente, esto es un tabú, que normalmente mucha gente no lo va a entender, que no está metida totalmente en la industria, o mejor dicho, en el underground. Porque ahí donde tú te das cuenta que tú dices, men, muy distinto, si tú nada más estás viendo un muñequito en A-pose y en T-pose, y ya automáticamente lo estás sexualizando, aquí hay algo muy malo. Estás sobreexcitado mentalmente, porque eso solamente es lo que es una persona con anatomía. Solamente eso. Si no tiene ningún contenido explícito, lascivo o etcétera, o de otra pose, obviamente, ¿por qué te vas a emocionar? Entonces ahí donde yo intento aclarar que en este caso mi contenido es solamente para gente mayor de edad, que en este caso quiere aprender realmente cómo se maneja anatomía, por qué las cosas y cómo se estructuran las cuestiones. Ujú. Porque mi contenido no es para todo el mundo. Y para la gente de los chicos que son de Blender, yo les respeto mucho, los quiero mucho, las personas que trabajan y ya y se perfeccionan en su carrera. Esto es un disclaimer, se perfeccionan en su programita. No me vengan a echar las pelotas de por qué no uso Blender, porque obviamente yo no estoy diciendo a ustedes porque no usan Maña. ¿Okay? Así que es un disclaimer que quiero dejar ahí. Aténganse a las Vale. consecuencias. Ajá. No, vale, mentira. Pero en general, eso es lo que te puedo comentar en el mundo de la industria de No Safe for Work, que en este caso todos se necesitan, porque en este caso uno necesita un trabajo y los otros necesitan publicidad, entre comillas, gratis, ¿ok? Porque en este caso Ujú. tuvieron que trabajar unos expertos en la parte de la industria para poder hacer ese personaje bien bonito. Claro. Entonces, básicamente es un ciclo sin fin y por eso muchas veces las industrias no le paran pelota cuando hacen No Safe for Work de un personaje, porque lo que están haciendo es publicidad de forma gratuita en cierta manera. Claro. Entonces yo aquí te quería preguntar un poquito el tema de cómo se mueve, o sea, el tema de esta industria, no cómo se mueve, sino que cómo encuentras este tipo de contenido, me refiero. Cuando te mueves para buscar trabajo en el entorno de la alta superficie, que es lo más puro y lo más cero sexual, es decir, contenido normal y corriente que tú ves a día, y tú puedes encontrar ofertas de trabajo en LinkedIn, a veces en Twitter también hay ofertas, en páginas web, enlaces de Google Drive, donde suben un montón de contenido dentro de la página web de los propios estudios, buscan a la gente que tú mandes reels al correo de los de recursos humanos para encontrar trabajo. Entonces, si tú eres un artista de No Safe for Work, ¿cómo encuentras gente que te haga comisiones o cómo puedes encontrar ese huequito para encontrar trabajo? Bueno, eso es fácil. Te puedo dar una demostración sumamente simple. Este es Kraken. Tú puedes buscar contenido no sé for Work mío. No existe. No existe. Yo no he hecho nada de eso. Yo no he publicado eso. Yo lo que creo es anatomía en tipo en stream. No Ujú. me he visto haciendo eso en las redes sociales. A lo mejor hay artistas que se montan otras marcas aparte que no tienen nada que ver con nada conectado con ellos en lo que es individuo en la vida real Ujú. y hacen ese contenido bien hardcore o literalmente se refugian en una marca grande, una marca matriz, bueno, grande entre comillas, el underground, que en este caso son como 5 personas, Ujú. y literalmente todos se conocen dentro de ahí, pero al externo lo que conocen es la marca nada más, no conoces a nadie más. Puedes ir con de repente el tipo se llama Paco y qué sé yo, en Sevilla, y literalmente ahí se llama spin-off. Y es como que, oye, spin-off, wow, my God, increíble.
Y en cuanto a la parte de LinkedIn, bueno, ven, esa es la diferencia entre estar así y estar así. Entonces, esa es la diferencia. Y obviamente voy a censurar esa parte. Claro. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra cosa. El mundo del arte de No Safe for Work siempre se va a mover entre líneas, en espacios grises y en espacios anónimos. Claro, porque... Ajá. ¿Y por dónde puedes encontrar artistas de este en plan? Por LinkedIn, yo al menos, yo no he visto, que yo sepa, que yo no he visto a gente que busque gente para hacer No Safe for Work. Entonces, ¿por qué sitios se mueven? Nuevamente, el sitio donde tú comienzas tranquilamente, ¿verdad? O donde tienes que empezar a hacer un nombre, pero siendo bien hardcore en la parte de postear buenos trabajos, es en X, anteriormente llamado Twitter. Sí. Esa es la madre. Ahí es donde tú consigues realmente todo. La mayoría de los artistas grandes o los estudios pequeños de No Safe for Work, bueno, estudios grandes, no Safe for Work, porque son estudios grandes ya, básicamente buscan su clientela en Twitter, porque ahí, aparte de que todo el mundo se queja, todo el mundo va también a generarse la nutria. Y es una realidad. Entonces, nuevamente, ahí es donde literalmente vas a conseguir la mayoría de los clientes. Vas a conseguir la mayoría de los clientes. Y de paso que siempre vas a estar pescando porque es más fácil mandar publicidad a cada rato en Twitter y tener una cantidad de seguidores. Yo te puedo decir que si tú quieres meterte en el mundo de No Safe for Work, hay varios ámbitos. Fíjate. Si tú quieres ver cuáles son tus skills, métete en un grupo de artistas de WhatsApp, cual sea. Métete en un grupo de artistas de WhatsApp. Vas a encontrar niños ratas, vas a encontrar toda esa broma, pero nada más vas a ver tu checkpoint, es decir, básicamente vas a ver cómo ellos reaccionan con tu trabajo y vas a saber si de repente el trabajo está bien hecho para que una comunidad le pueda interesar. Luego, busca grupos en Facebook. En Facebook también se mueve ese tipo de cosas, pero solamente con censura. Obviamente ahí es donde tú atraes también gente externa y la metes a Twitter. Más bien, hay mucha gente que de repente tú colocas un buen trabajo y mucha gente automáticamente pregunta, ¿y cuál es el Twitter? Porque ya saben que automáticamente en el Twitter es donde se monta el contenido explícito. Claro. Ya está normalizado entre líneas. Eso también es muy interesante que dices que para mover a un público de un lado al otro es el tema de usar la censura. Exacto. De cierta forma que puede llamar la atención al público y redirigirlo hacia otras páginas. Fíjate, yo he visto muchos artistas. Mira, fíjate, hay una cosa bastante interesante. Yo que, como yo también hablé de mucha gente en su tiempo en Japón, ¿no? Y muchas veces yo sí pregunté, yo iba a preguntar, ¿por qué carajo, verdad? Porque hasta los artistas que son grandes de No Safe for Work japoneses, hay muchos que censuran sus trabajos y ellos no tienen que tener ninguna restricción ni una normativa. Bueno, en este caso en Japón sí hay una normativa de que en todo lo que sea genitales masculinos y femeninos tienen que ser censurados porque es una ley, ¿ok? Más bien, yo me acuerdo que un artista que hizo un kayak realista basado en la concha de ella, ¿verdad? Literalmente estaban debatiendo si la tenían que meter presión o no por exhibicionismo. Es una locura en Japón, pero en general te puedo decir que los japoneses muchas veces no les gustan las cosas explícitas, les gusta ser imaginativos. Por eso ya muchas veces el arte y el No Safe for Work de ellos se maneja siempre por el erotismo. Se maneja mucho por el erotismo y normalmente a ellos les gusta pensar cómo puede llegar a ser esa zona y no verla explícitamente. Mientras que en Occidente obviamente quieren verlo todo explícitamente. Te coloca algo con censura y te dice, ¿pero qué carajo es esto? Entonces, fíjate, el juego es el siguiente. Si los que quieren hacer un estudio de animación de No Safe for Work se maneja de la siguiente manera. Tú agarras y ya cuando tienes un grupo en Twitter, ya tienes una cantidad de gente en Twitter, lo que agarra es, lo publicas con censura y cortado, ¿ok? Y fíjate que el No Safe for Work se maneja tan bien y da tanta plata, en este caso, cuando lo haces bien, que hay artistas de doblaje americanas y de todos los países solamente para animaciones No Safe for Work. Te hacen absolutamente todo. Todos los efectos de sonido que tú necesitas lo hacen. Porque son artistas que ya están especificadas para eso. Y muchas veces les gusta que le den crédito. Entonces, lo que tú haces es publicarlo, lo cortas, lo censuras, pero lo censuras más o menos, y tú le dices, continuando en Patreon, porque ya está en Patreon y hay otras páginas también que es, pero la más famosa es Patreon, que normalmente es que lo rediriges para allá. Porque, ¿qué pasa? Hay dos cosas distintas. Muy distinto es comisionar No Safe for Work y muy distinto es ya tener una cantidad de gente ya dentro de tu nicho que sea de No Safe for Work. Las dos diferencias son,
Una persona cuando comisiona está haciendo un contenido específico para una persona y eso va a ser una entrada de dinero y ya está. Obviamente va a ser mucho más costoso para esa persona poder tener ese contenido porque es un contenido específicamente para ella. Y por favor, sean serios. Si el personaje es de la persona, si la animación es de la persona y si todo es de la persona, denle el fucking editable. Porque la persona está pagando por eso. No vengan con el robo. Mucha gente, y yo creo que ese es un tema que vamos a tocar después, comisionadores y comisionados. Es un tema Sí, bastante debatible ahí también, que vamos a tocarlo después. Y después está la gente que ya tiene su nicho en Patreon. Entonces, claro, en este caso yo no tiene que estar buscando, escauteando cada ratito a algún cliente y publicando nada, sino lo que hacen es publicar en Twitter y automáticamente censurado y te dice full video en Patreon. Te mandas a Patreon y Patreon básicamente tiene la mensualidad, que en este caso son $5, con esos $5 tú puedes ver lo que la persona tiene ahí. Y ahí es donde literalmente logras conseguir dinero con el contenido. ¿Entiendes? Por eso dimos, son las dos maneras como hay para, las dos maneras más básicas para conseguir de repente subsistir del mundo no safe for work, pero es complejo porque tienes que ser totalmente constante. Pero claro. básicamente todo se redirige y todo se va a Twitter. En este caso, si tú haces personajes que son famosos en Asia, que no son de Monachina, sino son famosos en Asia, que normalmente para la gente que de repente quiere saber cómo puede ser un personaje famoso en Asia, los asiáticos le encantan las pechugas. Las pechugas, les encanta. Mientras más gigante, mejor para ellos. Entonces, imagino que son cosas así, pero en general en Pixiv, ¿ok? Entonces significa que Ujú. Twitter y Pixiv son las madres de eso. Ya está listo. Vale. Ahí tú puedes conseguir los clientes, comisiones y trabajo. Claro, o sea que entonces, ¿por Discord no se mueve esa industria o también? Por Discord es para cuando tú ya tienes la comunidad y literalmente quieres condensarla a los que pagan más tu contenido para darle un derecho privilegiado para que ellos decidan cuál va a ser el destino de la próxima animación y cuál va a ser el mejor personaje. Claro, o sea, es algo más exclusivo de contacto Exacto, directo con el creador. exacto, claro, también hay Twitter, Twitter no, ahí también hay Discord, ¿verdad? En este caso, de comisiones. Hay Discord americanos e internacionales, que esos son los mejores, los latinoamericanos no son muy buenos. Los Discord que son en inglés son los mejores porque son los que en verdad tienen la potestad en comisionarte. ¿Ok? Entonces, si tú en verdad tú quieres ir a la vieja confiable, y eso se lo voy a decir y va a dar un consejo a los chicos de 2D, digo, a los chicos de 3D. Si tú quieres ser y escalar rápido, haz lo siguiente: haz furros para Occidente y unas chinas para Oriente. Ese es el mercado que normalmente se mueve en ese mundo. Mucho, se mueve mucho. Esa es la vieja confiable. Claro, y te quiero preguntar, hay un mundo que no hemos tocado en ningún momento, pero que quizás también te puede sonar o puedes decirnos algo de este tema, que es el tema de los VTubers. Oh, shit. Mira, fíjate, el mundo de los VTubers es un mundo bien turbio. Es turbio porque como son personas que viven en el anonimato, y en este caso tienen hasta más anonimato que yo, porque en este caso ustedes pueden ver mi piel, pueden ver mi cuestión, pueden verme como soy, pero la verdad un VTuber nunca vas a saber si ni siquiera está utilizando IA para modificar su voz. Claro. Y es bastante turbio porque normalmente los VTubers, el hecho de tener tanta, tienen tan marcado en este caso que son como unos fantasmas que normalmente ellos pueden hacer y rehacer mucho de ese contenido. Y el problema está que el contenido muchas veces los VTubers están llevados a los niños. Claro. Y eso, por eso mismo yo digo que, claro, hay adultos que consumen VTubers, hay ese tipo de cosas, pero normalmente los VTubers, y yo te digo porque yo tiendo a rechazar las comisiones de VTuber, las rechazo. Cuando hay un VTuber que me dice a mí, mira, necesito que modifiques esto, modifiques lo otro, usualmente, a pesar de que no haga contenido no sirve por la persona, siempre quieren sexualizarlos mucho, porque Claro. saben que su mayor ámbito, en este caso, y es real, ¿ven? Es decir, eso es un tema, eso es un tema que cada quien que lo consume, vea como lo quiere ver, pero es un tema bastante delicado porque en este caso estarías llamando la atención de los niños basando un personaje ficticio que creen que es esa persona y siendo una chica y de paso medio sexualizada, entre comillas, entre ámbitos. Entonces, el tema de los VTubers es complicado porque muchas veces los VTubers se vuelven locos. En este caso, a niveles de que se dejan llevar por el ego.
demasiado. Ya de por sí cualquier artista es egocéntrico, vamos a estar consciente de que todo el arte se maneja en el ego. Tú puedes ayudar a alguien, pero en este caso tú estás consciente de cuál es tu nivel. Y yo creo que el ego es necesario para los artistas, es porque cuando venga gente a machacarte, tú te veas y te digas, no, pero yo soy esto, yo soy bueno, men. Un artista sin ego es un artista machacado, porque en este mundo hay mucha gente infeliz. Pero bueno, Ya. se ve muy loco por el ego de los VTubers porque manejan un público muchas veces infantil y básicamente los explotan. Por eso mismo normalmente no me gusta mucho meterme en el mundo de los VTubers, que a pesar de que también son buenos comisionadores, ¿verdad? Y en este caso, fíjate, tú puedes verlo como depende sea el VTuber. Porque yo he visto VTubers orientales, en este caso japonesas, que normalmente agarran los personajes y obviamente le hacen no sé for word hasta las patas. Así, tal cual. Claro. Es un mercado también bueno, pero también tienes que entender eso. ¿Te acuerdas lo que te comenté ahorita? Que normalmente la mayoría de la gente que consume contenido de VTubers son niños. Sí. Imagínate si hacen no say for word de los VTubers. Ya. Exactamente, por eso mismo uno tiene que tener en cuenta que cómo te mueves. Y por mi parte no tiendo a hacer contenido ni safe for work ni no safe for work de VTuber, y de paso para evitar el problema, porque hay muchas de esas personas que son enfermas con el poder y muchas veces rastrean y buscan a la gente así súper loca o simplemente quieren que les regale siempre el trabajo porque son una superestrella. Y eso es problemático en el mundo underground, porque en este caso tú quieres hacer el negocio, quieres hacer las cuestiones y tú puedes hacer negocio con un VTuber en este caso diciendo como que, bueno, mira, ¿qué quieres que haga este contenido? Perfecto, se lo hace y ya está listo, se lava las manos y ya está. Pero es un tema bastante enredado y si tú te pones a analizar muy bien el mercado, de acuerdo a qué edad tú tengas y cuánto tiempo tú tengas en el mundo del underground, puede llegar a ser contraproducente para tu carrera. Claro. Porque también Sí, es es un... Ajá. algo que decías que al menos yo he visto bastante, que es que me cuesta pensar, o sea, me cuesta pensar, yo que soy una persona que ha visto mucho Twitch y contenido de directos, que es donde se mueve mayormente el tema de los VTubers, de estar scrolleando por el apartado de Just Chatting o charlando y todas estas, y me cuesta recordar algún VTuber que no sea muy muy cute, muy estilizado cartoon, que digas, Ajá. o sea, es un VTuber que se va de lo normal, ¿sabes? Y casualmente no te puedo decir una media, ¿vale? Pero yo diría que al menos más, o sea, hay más VTubers femeninos que masculinos. Claro, claro, pero es eso, bien. Es que si nos vamos a ese tema, es como decir, Rocky, si tú tienes la posibilidad de agarrar un juego, ¿verdad? Y literalmente ver en tercera persona algo que tú tienes al frente. ¿Tú qué vas a preferir, al tipo o la tía? Yo prefiero a la tía, yo agarro a la tía. Pues en este caso yo prefiero ver que mi personaje sea una muñeca, ¿verdad? Cayéndose a tiros ahí porque te digas, oye, qué interesante, mira cómo se mueve, qué genial. Y esa es la realidad. Nadie quiere ver un tío así como que, oh, sí, arrecho, ya es su cosa y no. Normalmente uno siempre agarra ese tipo de cosas. Y también tiene que ver con la parte de la que es la parte psicológica. Normalmente si tú ves un VTuber hombre, usualmente lo vas a ver más agresivo porque lo vas a tomar como una figura de autoridad. Mientras que es femenino, siempre la vas a ver como la waifu, la madre que no te está prestando atención o algo parecido como una onesa, ¿ok? En este caso, como una hermana mayor. Y ahí es donde venía realmente el peligro de las VTubers, que muchas veces la gente no piensa. Y claro, de acuerdo a lo que te acuerdas que también te comentaste de Twitch, ¿no? Comenzando este año, recuerda que hubo una ligereza o una suavidad en lo que son las restricciones de contenido explícito en Twitch, que nada Sí, más duró 3 días, una cosa así. ¿Y sí, quiénes porque fueron los fue que un desmadre. ¿Quién fue el que sobreexplotó eso? Las OnlyFans y las VTubers. Son los dos mercados que literalmente explotaron tanto esos 3 días que echaron la norma para atrás. Porque automáticamente cuando le dieron rienda libre a los VTubers, ya tenían preparados modelados con los pechos afuera, entre otras cosas más. Y ahí es donde tú dices, ¿eso a quién va dirigido? A las personas menores de edad. Y ahí es donde tú dices, ok, yo por mi parte, yo no critico eso, cada quien con lo suyo y cada quien con su trabajo, y yo me lavo las manos. Pero eso sí, por lo menos el Kraken no está ahí. No está Claro. ahí y no está metido en eso, pero ese es la cuestión, que en el mercado underground tú puedes conseguir cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo.
La cosa depende de ti y qué tanta rugida de tripa tú tengas en el momento para aceptar ciertos trabajos o no aceptar esos ciertos trabajos, porque hay de todo, hay de todo. Claro. Y para culminar en este aspecto de las VTubers, yo que me he movido mucho en el mercado underground, yo te puedo decir que hay una cosa que me parece bastante alarmante, ¿no? Como occidental, no como oriental. Que normalmente yo en mi comienzo, yo seguía muchos artistas asiáticos, entre comillas japoneses. Pero fíjate, el artista japonés es totalmente distinto al latino. El latino sí, hace arte y cuando por primera vez dibuja su primera pechuga, hace no see for work. Literalmente se lanza al mercado, ¡guau! Mira, voy para acá. Pero hace personajes variados, variopintos y básicamente normalmente mayores. Legales, por así decirlo. Los japoneses no. Ellos te pueden hacer el personaje más bonito del mundo, pero siempre van a tener una tendencia a terminar en el lolicon. Mercado no see for work. Y eso es una tendencia bien hardcore. Y cuando el artista cae en eso, por lo menos por mi parte, lo que me da más miedo en este caso, lo que me da más repelús, miedo no, me da repelús como que miércoles. Porque cuando uno hace anatomía para no see for work, tú tienes que tener una referencia. Claro. Y en referencia de modelo adulto, en este caso, es fácil de conseguir, de distintas formas, distintos trazos. Pero cuando tú te pones a revisar su trabajo a detenimiento, tú empiezas a ver, ¿de dónde carajo sacaste esta anatomía tan bien hecha de ese personaje infantil? Y ahí es donde venimos con la cosa bien hardcore del problema que tiene. Yo siento que Japón tiene un problema con, no voy a decir la palabra, pero vamos a llamarlo lolicon, ¿ok? Vale. Y muchas veces los artistas caen en eso, tanto lo de 3D y más que los de 2D caen de una, los japoneses. Y los del 3D se mueven entre líneas como que sí, pero no, pero sí. Y entonces es como que mierda. Y obviamente yo en ese momento yo lo dejo de seguir porque no me interesa conexiones con esa gente, porque después no es por nada, pero después dice, pero este crack sigue a esta persona, que la... Son cosas que uno tiene que tener cuidado en el underground. Claro. Y depende de donde tú eres y hacia donde tú quieres mercadear tu arte, tienes que seguir tendencia. Y obviamente si tú quieres mercado japonés, muchas veces las tendencias de ellos son un poquito bizarras. Claro. Tú quieres escuchar la cosa más bizarra que yo he escuchado, pero yo creo que esto lo vamos a tener que censurar. A ver, cuéntame. Hay una tendencia que en este caso llegó a mí por cuestiones de un día que estaba investigando una cuestión. En Pixiv, ¿te acuerdas Pixiv? Que es básicamente la madre de Asia en la parte de No See For Gore y en la parte de arte. Había una tendencia que yo pensaba que era un artista que estaba loquísimo, pero resulta que sí terminó siendo real y válido. Es fuerte lo que han escuchado ahorita, ¿no? Es raro para la persona que no está acostumbrada a esto, va a decir, perro, qué enfermo, ¿no? Y las personas que saben de No See For Gore van a decir, miércoles, qué cosa tan rara. Hubo una tendencia que se marcó, creo que fue el año pasado o algo así, que literalmente eran, ¿verdad? De tamaño real, anatómicamente correctos. ¿Cómo hablando anatómicamente correcto? Imagínate, vale, con una correcta hasta el último centímetro correctamente. Así, ahí yo dije, perro, esto está mal, déjame ver si de repente son cosas de este artista que es súper raro, ¿no? Porque eso son fíjate, las comisiones asiáticas son raras, son bien perturbadoras muchas veces. Entonces, yo empecé a ver y resulta que no, era una tendencia de moda que no sé si todavía sigue existiendo porque no quise meterme mucho porque en Pixie, yo no me paso mucho en Pixie, ¿ok? Y resulta que también había que en este caso, ¿qué dices? Entre otras cosas, de tipo de cosas, y había muchos lightning. Entonces, por eso mismo el mundo del underground es bastante hardcore, de acuerdo a lo que tú estés buscando. Vas a encontrar de todo, pero también depende de lo que tú vayas a elegir para literalmente especializarte en eso. Claro, en este caso no estamos hablando del mundo del 3D, porque eso era en la parte del 2D. Pero para que tú veas que en el mundo del No See For Work, si tú te metes mucho y te profesionalizas mucho en este caso, yo no soy un profesional, ¿ok? De No See For Work. Solamente, claro, como recuerden que yo me pasé mucho estuve mucho en el underground, investigué mucho, obviamente también tenía que conseguir plata de alguna manera, entonces básicamente yo me fui por la parte más soft,
Se puede decir que es la parte más soft. Personajes femeninos, bien estructurados, bien bonitos, bien kawaii, bien chéveres, bien hechos, ¿verdad? Y explicándolo la anatomía de forma correcta, como lo hago en mi diseño. Pero en el mundo del 2D, si tú quieres entrar a un mundo turbio, entra al mundo 2D No Safe for Work. Oriental. Eso sí es turbio, man. Turbio, pero bueno, ahí no tenemos nada que ver con la industria. Claro. ¿Ok? Eso ya son temas que yo le estoy colocando como para que vean lo raro que es muchas veces en la diferencia entre Oriente y Occidente, que en este caso, Occidente normalmente siempre son pechotes y traserotes por todos lados, súper soft, súper tranquilito, que tú lo puedes decir y dices, oye, que no había considerado, qué bien se ve. Pero este es un tema que es para que no estoy alentando a que la gente haga no safe for work. Y por favor, si lo hacen, háganlo con una estructura anatómicamente correcta, háganlo bonito y háganlo con ganas. Y si en verdad le interesa el 3D, háganlo, pero no con un destino de literalmente a perfeccionarlo para trabajar en eso, sino tómenlo como un escalón para poder resurgir y subir mejor, ¿ok? No se queden estancados. Si no tienen la posibilidad, bueno, en este caso, y si les gusta, perfecto. Pero les aseguro, y por cierto, esto es un disclaimer, voy a hacer un disclaimer extra. Para las personas que piensan que en este caso, cuando uno no hace no see forward a un personaje, uno piensa como que uno está trabajando con una sola mano, pues no. Resulta que cuando uno está trabajando un personaje, uno lo ve como un masacote de polígonos, un viaje de polígonos y un viaje de edge. Uno no lo toma de esa manera como que, uy, mira qué bonito está saliendo, qué buena está. No, uno lo ve como lo que es, un viaje de polígonos. Esa es la diferencia del que ve y el que hace. El que lo hace no se emociona para nada. Uno está como que tratando de hacer el mejor trabajo posible para que se vea bonito para el público. Y el público es el que realmente lo pondera. Por eso yo digo que es importante que cuando ustedes quieran clasificar o revisar su trabajo, nuevamente lo lancen al internet y la gente juzgue a ver qué tal están haciendo su trabajo. Y vean qué persona en verdad es una crítica constructiva o qué persona está envidiosa porque ellos no logran hacer eso. Entonces, claro, es el disclaimer que les dejo, ¿no? Pero para que sepan que el mundo del under es rarito, depende de donde tú te quieras mover. Claro, entonces quizás por esto es por lo que la gente lo tiene tan tabú, porque engloban todo esto en el mismo saco y dicen que el tema del no safe for work es una mierda y ya está. Entonces, lo que se investigan, hay diferentes ramas, cosas más locas y cosas más interesantes y más artísticas, donde se puede trabajar bien y coño, es un aprendizaje muy bueno a lo que poder estudiar y dedicarte y hacer varios trabajos de eso. Pero bueno, sí, como la gente de a pie no lo conoce, pues pasa esto. Porno de dibujito, lo ven como porno de dibujito. Sí, pero fíjate, y la cantidad de gente que se mantiene gracias a los safe for work es gigante, ¿viste? No es poca. No te puedo decir que en todo el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica hay mucha gente que comienza con eso y a lo mejor le termina ganando el gustico. Yo conozco a alguien, ¿verdad?, que comenzó haciendo no safe for work, no voy a decir nombre ni nada, por cuestiones de la cuestión. Conocí una persona que comenzó con eso, en un fandom de eso, desde muy joven, y actualmente está siendo dibujante en... Joder. Es decir, a un nivel profesional. Es decir, no sé, lo agarró como un escalón para perfeccionarse tanto por ahí que al llegar a tener una especie de revuelo a nivel de que ahora está trabajando en un estudio de dibujo. Claro. Entonces, eso es el tipo de cosas. Utilícenlo como una herramienta para surgir o para perfeccionar o para practicar. Porque una de las cosas que sí le digo que el no safe for work es bueno para practicar anatomía. Porque ahí donde tú te das cuenta que las cosas están raras o lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero en general es eso, puede decir. No es una cosa que digo, oh, qué orgullo. Pero es una cosa que realmente pone mucho pan en la mesa de mucha gente. Y es una cosa bastante importante, pero de verdad el mundo no safe for work muchas veces no existiría si no fuera por la industria grande. Porque la industria grande es el que decide básicamente los movimientos reales de masa a los cuales tú tienes que asignarte a eso y moverte ahí. Porque no es lo mismo decir un no safe for work de un personaje, ¿verdad?, que lo creaste tú, que a lo mejor las 3 personas que le gustaron, o si tú tuviste suerte, de repente se popularizó porque te quedó muy bonita, a crear un personaje no safe for work de una película o un juego que ya existe, que obviamente vas a tener más popularidad porque van a decir, coño, qué trabajo tan bien hecho. Claro. Sí. Y ahora que decías esto, era también el tema de que el mundo del no safe for work es
bastante más grande de lo que uno puede pararse a pensar. Porque hemos dicho un montón de cosas que la gente puede pensar que son turbias y tal, y dices, joder, no sé qué, cómo se mueve este mundo. Pero es más grande de lo que hay. Me refiero, habréis o conoceréis, o al menos habréis escuchado hablar de que existen también juegos en VR de contenido más explícito y puedes hacer todo tipo de cosas curiosas. Tampoco sé mucho sobre esto, pero también existen juegos y videojuegos de más 18, de todo este tipo de cosas, incluso simuladores de citas, donde el juego trata de tener citas con gente y puede llegar hasta contenido explícito, pero desde un punto artístico no tan random o curioso, diríamos curioso la palabra Recreativo. exacto. Entonces, hay mucho más contenido de uno que uno puede pensar y moviéndose en franjas no tan peligrosas o entorno, Exacto. porque aquí ha sonado mucho lo de Asia, 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 pero tampoco os penséis que todo es Asia. Es una parte Exacto. importante, pero también está lo que se mueve por el occidente, lo que se mueve por América, el tema de los videojuegos, el tema de las animaciones. Y hay muchas áreas, o sea, es muchísimo más grande de lo que tú piensas. Dices, ahora no soy for work y piensas en a lo mejor 3 cosas, pero de repente hay 800 y que son no safe for work, solo que no has caído o no has pensado en que es curioso, ¿sabes? Esto pasa con el tema del 3D también, que tú piensas en trabajar en 3D y realmente abarca mucho más contenido de lo que realmente pensabas en un primer momento. Dices 3D para películas y videojuegos. Y yo que sé, tienes cine, de repente tienes para modelados 3D, para hacer impresión en 3D, de repente tienes también para, yo que sé, anuncios de automóviles y un montón más que dices, joder, yo en ningún momento, tema de ropa, o sea, es un mundo mucho más abierto de lo primer momento que dices 3D, sirve para esto, pero sirve para otras 200 más que no has dicho. Y llegará alguien que dirá, yo trabajo de esto, y dirás, ¿cómo que de esto? Yo no sabía ni que existía, y de repente dices, hostias, pues tiene mucho sentido y no lo conocía. Entonces, con el tema del No Safe for Work pasa lo mismo, que habrá un montón de roles o trabajos que no conozcáis, que son muy interesantes, pero como tienen la etiqueta de No Safe for Work, ya como que... Qué peligro, sí, claro, sí. peligro, dices, o sea, no, es interesante. Ojo, yo les comento, lo que les comenté anteriormente de las cosas bien turbias es precisamente porque es un tema que yo sé que puntualmente ya muchos de ustedes ya no van a investigar más a fondo, así que se lo solté. Pero en este caso uno no safe for work tampoco es tan peligroso, en este caso es bastante normalito. En este caso solamente es hacer animaciones o algunos renders de repente bastante sugestivos y las personas los compran, ¿ok? No todo es turbio, sino que como lo dice Rocky, en este caso se utiliza para juegos de distintos tipos de ámbitos. También se utiliza para VR, hay mucha gente que trabaja también de eso en la parte de VR chat. Ahí se maneja muchísimo también lo que son los character designers de eso. Sí. Y en cuanto a lo que es la parte de comisiones normales. Aunque hay una parte de las comisiones que me da bastante risa, pero no las hago. Voy a comentarla aquí para tener tímida de las comisiones. A ver. Ahí me han dicho varias personas. Bueno, me lo han dicho pocas veces en la vida, pero no lo acepto igualmente. Es raro cuando una persona te dice que quiere un personaje de algún juego, ¿verdad? O de algún anime. Y dije, ok, está bien, muy bien. Ojo, yo siempre trabajo con personas mayor de edad y lo termino de confirmar por si acaso. ¿Okay? No, yo no trabajo con niños. Digo, ok, bueno, está bien. Confirmó que de repente no es un niño, perfecto. Ok, ajá, sígame hablando. ¿Qué quiere usted? Lo raro es cuando la persona, el individuo, quiere que lo mueles a él con ese personaje. Eso es una cosa que me parece bastante cómica y muchas veces no me río porque en este caso yo ya estoy curado, man, ya estoy curado por todas esas cosas random que me pueden decir y en este caso digo, no lo creo porque no va a hacer que de repente me vayan a mandar una referencia de ello, una referencia que no voy a querer ver y yo me quedo como que no, yo no hago personas realistas. Yo no hago realismo, no hago personas realistas. Si tú quieres el personaje con otro personaje en específico, sí, está bien, pero humanos reales, de la vida real que existan, no lo hago porque no. Pero fíjate que es un poquito más normal de lo que tú piensas en personas que quieren que las mueles a ellas. No sé por qué pasa, pero usualmente son más los chicos que las chicas. Ya.
no sé por qué, pero son el tipo de cosas interesantes y cómicas que puedes conseguir en el camino, pero en general, que yo le puedo decir a ustedes, que en el mundo de los Safe for Work, de lo que yo he trabajado, en este caso, obviamente no van a conseguir un contenido mío, porque en este caso yo siempre me muevo entre líneas, a pesar de que las hagas son de clientes en específico y esos clientes no existe ninguna prueba realmente que exista. Yo tampoco las tengo. Entonces, te puedo decir que son bastante normalitos. Son de personajes que estén a la moda actual y literalmente lo quieren en una pose en específica y ya listo. Y ya. Y son Claro. geniales. Más bien muchas veces digo, mira, qué bonito me quedó mi trabajo. Y ya está listo. Y se lo entrego todo y elimino ese trabajo porque hay veces que los clientes no quieren que exista Claro, nada de que eso. tú tengas eso, que es Sí, de sí. otra persona, claro. Y de por sí tienen razón porque eso es de la propiedad de ellos. Ellos pagaron por eso y yo obviamente gustosamente lo hago. Y yo creo que en este caso esos son temas que vamos a hablar en otro podcast de la parte de las comisiones y reglas no escritas en la parte de las comisiones. Pero en general no le tengan miedo. Recuerden, en la industria ya se ha flexibilizado mucho este tipo de cosas, siempre y cuando ustedes hagan un punto de vista más normalito, más tranquilito, no sé por favor, en este caso anatomía, tacatá. Y bueno, y en cuanto a los riggers que se me estén viendo, traten de alguna vez hacer un rigging de no safe for work, porque es una muy buena práctica porque lo va a poner a pensar cómo carrizo hacer la anatomía, o mejor dicho, cómo hacer controles en ciertas partes que ustedes nunca pensaron hacer. Entonces eso literalmente le va a abrir lo que es la parte de creatividad, imaginación y herramientas que ustedes pueden hacer para hacer dichos movimientos. Así que si pueden, inténtenlo. En este caso, si están en prácticas, es decir, si están practicando, perfecto, inténtenlo. Y si todavía trabajan en la industria, bueno, no lo hagan porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, esa es la cuestión. El mundo de los Safe for Work es bastante variado, es bonito. Yo le conté la parte turbia porque yo sé que ustedes nunca van a entrar ahí o nunca van a llegar ahí. Bueno, por lo menos eso espero. Pero para que ustedes sepan cómo se maneja todo. Todos son codependientes de eso. La industria de los Safe for Work se depende directamente de la industria grande que hace animaciones y que hace juegos. Y ellos necesitan la publicidad on the ground. Y la publicidad on the ground, ¿quién las consume? Las personas que van a consumir ese juego y que van a jugarlo. Y por eso mismo es como una especie de ruleta, básicamente un círculo vicioso de mutua utilidad de forma bastante family friendly, aunque ustedes no lo crean. Depende de la empresa, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Pero bueno, es lo que dices tú. También si vais a hacer, como ha dicho antes Kraken, leer los términos de dónde saquéis el modelo. Porque a veces es lo que decía antes con el LOL, que el LOL os permite usar su cara, mientras que ellos, si ven algo que les interesa, lo pueden coger porque les pertenece, porque está en los términos y condiciones de su contenido. Pero bueno, aparte de todo esto, yo creo que está bien. ¿Tú quieres comentar algo más, Kraken? No, yo creo que ya está bien por acá porque creo que ya entendieron que la industria actualmente funciona de esa manera. Y se requiere muchas veces el no safe for work. Y el no safe for work a veces hasta requiere la piratería, que es lo que hablamos en el tema anterior, para poder Exactamente. también ayudarlo y darles el empujoncito extra para poder hacer lo que necesitan hacer. Y en cuanto a dado caso, para que no se estén leyendo tantas cosas, traten de tener cuidado con las cosas de Nintendo. Solamente le puedo decir eso. Las únicas. El único estudio que se pone en pelotudo es Nintendo, así que tengan cuidado con eso. Pero el resto espero que ahí les haya sido bastante útil toda esta información que les puedo lanzar. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Ya sabéis que el jueves de la semana que viene tendréis otro nuevo capítulo. Podéis dejar los comentarios si os interesa algún tema que podemos tratar en los podcasts. Y nada, espero que os haya gustado, comentar, darle like y nos vemos el jueves de la semana que viene. Así que hasta la próxima. Adiós. Bye. De la miniatura. Vale. Podemos hacer algo como...